Muy buenas, bienvenidas a Arrasando. En el episodio de hoy trataremos la cuestión de la vivienda, ya que consideramos que es uno de los problemas principales a los que se enfrenta la clase trabajadora de nuestro país. Y para ello contaremos, además de con nuestro compañero Bardo, Buenos días. muy buenas, con Cristian, que es miembro del Sindicato de Barri de Carolinas de Alicante. Muy Buenas. buenas, Cristian. ¿Qué tal? Bien, encantadas de que nos invitéis al podcast de Sinergia. Es un placer teneros aquí. Sí, siempre es un placer tener a gente nueva que hable aquí. Y además con este tema tan importante, ¿no? Como es la cuestión de la vivienda. Vamos a intentar tratarlo de una manera sencilla, ¿no? Y lo más coloquial posible, pero bueno, entendemos que es una problemática complicada. En tu caso, no sé, coméntanos, Cristian, ¿cómo surge el sindicato? ¿Cómo surge este proyecto? El sindicat comienza desde hace varios años, de una manera más o menos embrionaria, en donde a raíz de la pandemia se dan ciertas problemáticas en el barrio, por ejemplo, para personas mayores de tener problemas para ir a hacer la compra, etcétera, en el que se empieza a gestar como una red comunitaria de apoyos llamada Cuiden Carolines, en el que eso se van creando nexos entre las vecinas y tal, hasta que llega un momento en el que los problemas que hay que tratar ya no son mera cuestión de te voy a ayudar a hacer la compra, etc. y tal, sino claramente me echan de casa. Y es a partir de ese momento, desde cuando se forma el sindicato de Carolines, que yo, al ser una de las incorporaciones así más o menos recientes, llevo participando un año. No tengo demasiado claro 100% el origen, pero llevo eso, participando un año, diría que la actividad se lleva desarrollando dos, más o menos. Entonces diría que el COVID es un punto álgido dentro de la problemática de los desahucios y de la vivienda. Yo diría que lo ha agravado a nivel de los ingresos que percibe la clase trabajadora y tal, diría que es un punto más de algo que ya se estaba acentuando. De hecho, yo he sacado datos de internet y he visto, por ejemplo, que desde 2013 la vivienda ha aumentado un 66,7% de su precio de alquiler. O sea que es un problema que lleva agravándose muchísimo tiempo y que con el COVID, sobre todo, ha aumentado todavía mucho más, sobre todo el tema de los desahucios. Claro, porque este episodio es dedicado a la vivienda, pero es que tenemos que entenderlo interrelacionado como un todo, en el que para la clase trabajadora el precio de todos los servicios, de productos y tal, se ha incrementado especialmente y a raíz de la pandemia el de la vivienda es una cosa que se ha incrementado de manera notoria. Incluso en una zona como la nuestra, en la que parece que no estamos tan afectados como en otras del Estado, donde se te va gran parte del sueldo en el alquiler, pero aún así, la nuestra es una de las provincias donde el nivel de renta está de las más bajas de España, así que nos sigue afectando, especialmente. A ver, al final es un problema estructural, ¿no? Tampoco es algo que haya empezado después de la pandemia, a pesar de que la actividad del sindicato comenzase ahí, ¿no? De hecho, ya lo vimos durante la crisis de 2008, con el surgimiento de las plataformas para afectados de la vivienda, ¿no? Y al final es el entendimiento de la vivienda como un activo lucrativo, ¿no? Y no como un derecho de todas las personas. Claro, si no recuerdo mal, de hecho, hubo algún el ministro del PSOE encargado de esa cuestión, defendió la vivienda como un bien de mercado y como una cosa con la que se podía hacer un negocio. Cuando, o sea, directamente el PSOE como una pata del Estado español te dice que, a pesar de que haya algunos partidos más de izquierda que dicen podemos hacer una ley de vivienda, etc., va a estar ahí como como un muro para defender los intereses de fondos buitre y de también una gran capa de pequeños propietarios. De hecho, lo hemos visto con esta nueva ley de vivienda, ¿no? Que se ha aprobado desde el gobierno más progresista de la historia, que Sí. es bastante descafeinada y que al final en ningún caso acaba perjudicando realmente a los propietarios y sigue dejando sin opciones a alquilar a la clase trabajadora. Claro, es que es una cuestión que queda como totalmente insuficiente porque en muchos casos que nos encontramos, y algunos en el sindicato, sino también en general, es que, sí, mira, igual hay un límite de que te subo esto 2 o un 3%. No. Se termina el contrato porque te lo pretendo subir 100 o 200 euros al mes y se acabó. O sea, esta subida de 2 o 3% no hay prácticamente ningún tipo de vigilancia ni límite sobre esto. No hay restricciones serias dentro del marco de la economía capitalista. De hecho, dentro de la ley, sobre todo lo que se prevalece es las actualizaciones de contrato, que es lo que tú estás diciendo. Al final, nada impide que si tú pones fin a un contrato o que si firmas un nuevo contrato, aumente el precio del alquiler. Lo único que, se, que prohíbe el aumento del alquiler es la actualización del contrato, que muchas veces lo que vemos es todo lo contrario, que no, que directamente lo que tú has dicho se prohíbe,
se cancela el contrato y incrementa el precio del alquiler. Sí, y de hecho se está llegando a un punto en el que cuando luego imagino que podemos profundizar en el tema de la ocupación, de la criminalización que se da desde los medios, mucha de esta gente, hablamos de casos en donde es gente que paga el alquiler de forma religiosa, por así decirlo, o sea, de forma habitual, y es eso, que al propietario le va a dar igual y va a cortar, y si esta persona se resiste a salir, entonces se usan estos términos tan estúpidos que estamos escuchando del estilo de inquiocupación y cosas de ese estilo. O sea, ya no solo que se criminalice al movimiento Ocupa más ideologizado, sino a una persona que igual no está organizada y simplemente quiere vivir en su casa sin más. Sí, O sea, que no va a permitir que la tiren de sí, su casa simplemente por el beneficio sí, del o sea, propietario. hablando en cristiano, estés organizada, ¿no? Es una cuestión en la que te pueden querer patear el culo igualmente. Y en el caso del sindicat, por ejemplo, del sindicat de barri de aquí de Carolines, ¿cómo os organizáis? Nosotros ahora mismo nos organizamos, suele ser asambleas semanales los lunes, ahora mismo a las 6 en horario de invierno. Y muchas veces nosotros como nos presentamos es como una herramienta de lucha contra las instituciones, que suelen ser sobre todo locales y autonómicas, y apelamos a la gente que venga a que siga participando en el sindicato una vez su caso esté resuelto, para que haya un sentimiento de pertenencia y de decir, ya no solo que tu caso esté resuelto, sino de preocuparte no solo preocuparte por ti, sino por el colectivo y para resolver todas nuestras necesidades y para mostrarnos como una cosa efectiva de lucha que puede ir arrancando pequeñas victorias. ¿En el sindicat suele ir bastante gente con este tipo de problemáticas? De hecho, ahora mismo estamos en un punto en el que es difícil que no haya un caso nuevo a la semana, en ocasiones dos, y las problemáticas y las situaciones de cada caso es un mundo de subarrendatarios, a veces se suman casos de fondo buitre, a veces casos de propiedad particular, o sea, realmente hay muchas problemáticas en el sindicato de circunstancias muy variadas. ¿Y qué casos suelen primar? ¿Son más de propietarios individuales? ¿Son más fondos buitres, Sareb y todo esto, bancos? De momento con la Sareb prácticamente nosotros no hemos tenido ningún conflicto así en especial. Es algo que puede darse, pero de momento ahora mismo diría que no. Y al menos en el tiempo en el que he estado participando del sindicato, una de las razones por las que se formó como tal fue en pelea sobre todo contra el Sabadell, contra Solvia y contra el fondo asociado a Solvia de Promontoria, que está relacionado también con Cerberus, que sobre todo es a mínimo, si tenemos algo de información del movimiento de la vivienda, Cerberus nos suena de que es un gran tenedor muy importante, sobre todo en ciudades como Barcelona. Y diría que nuestro principal adversario es Cerberus, o sea, y especialmente nosotros usamos más aquí el nombre en lo local de Promontorio, pero se dan más casos o sea, también se dan algunos casos de pequeña propiedad y cosas por el estilo.